Muchas gracias, buenos días. Bueno, muy rápidamente, porque luego sé que Ramón al final me va a cortar de manera taxativa, pero no puedo por menos de comenzar agradeciendo a los organizadores de este curso su invitación. Es un curso que tiene ya un gran renombre en el mundo de la arqueología y se celebra por sexta vez. Y no puedo por menos que dar las gracias a Juan José, al alcalde de Boiro, a Elena, la concejala de Cultura, a Ramón como coordinador y, si me permitís, muy especialmente a Víctor Barbeito, que se ha molestado tanto a la hora de formalizar nuestra presencia aquí. Voy a hablar, como decía Ramón, de un tema relativamente candente de la prehistoria europea en este momento, que recibe nada más y nada menos que el título de Arqueología de la Sal. Esto no es demasiado nuevo, ¿no? Después del el éxito de la nueva arqueología, el que aparezcan arqueologías adjetivadas, y basta que haya un nuevo tema para que automáticamente se le bautice. Pero lo cierto es que la investigación de la sal ha cobrado una gran importancia en los últimos años, y es algo que creo bastante justificado. Mis primeras palabras iban a ser, de entrada, había pensado, sobre la invisibilidad, iban a tratar sobre la invisibilidad arqueológica de la sal. El término invisibilidad es una categoría prácticamente de la investigación que utilizamos con bastante frecuencia, aunque sea un término un poco resbaladizo. Sabemos, evidentemente, que las gentes de los castros morían y, sin embargo, prácticamente nos es invisible la muerte de los habitantes castreños. A eso lo denominamos invisibilidad. Es algo que ha ocurrido, evidentemente, vivieron y murieron, pero, sin embargo, no tenemos constancia de ello. Y con la sal nos pasa un poco lo mismo. La sal, sabéis que es un producto que es mucho más que un condimento que sirve para reforzar el sabor de los alimentos, por mucho que lo utilicemos y nos parezca que ese es su verdadero sentido y valor, pero en realidad es una sustancia imprescindible para la vida. Podríamos hacer 1000 citas distintas, no sé si la de Galileo también, pero voy a recordar simplemente, me voy a ceñir a una, de San Isidoro de Sevilla, que decía que la sal es tan importante para la vida, decía él, como el agua o como el aire. Y efectivamente es que los seres vivos necesitamos de un plus de sal, no el que nos proporcionan simplemente los alimentos, un añadido. Se cree sobre todo que a partir del Neolítico, cuando la dieta comenzó a consistir sobre todo en la ingesta de hidratos de carbono, que es, como digo, absolutamente imprescindible porque una hiponatremia, una deficiencia en sal, produce daños importantes de tipo muscular y sobre todo de tipo neurológico. Es decir, que casi podríamos decir que no hay vida sin sal, y eso es lo que nos hace pensar que, aunque en la prehistoria y en los momentos antiguos no nos conste a través de los datos del registro arqueológico su presencia, siempre debió estar ahí. Es decir, que cada vez que nos hablan de un hogar, que nos hablan de una zona de consumo de alimentos, debemos pensar que la sal estaba presente, aunque, como digo, en principio no nos conste de manera fehaciente a través de los datos documentales. Bien, el proyecto del que voy a hablar, voy a hablar más bien de los resultados de un proyecto de investigación que está en marcha seriamente, digamos, desde el año 2009 y que se centra en una localidad de la provincia, no sé cómo paso muy bien, así, en una localidad del noreste de la provincia de Zamora, que es la localidad de Villafáfila, de Zamora, no de Zaragoza, como dice el programa, en todo caso. Estamos un poco más cerca, por lo menos, de Galicia, estamos relativamente cerca del noroeste. Y la localidad de Villafáfila se sitúa en el extremo de una estepa cerealista, de una campiña ondulada con una marcada tendencia a la plenitud, en la comarca de Tierra de Campos. Es una comarca seca, en la actualidad bastante deprimida, donde se vive sobre todo de una agricultura, de una bastante triste agricultura de secano,
y la lámina de agua de las lagunas, que en realidad son 3 grandes lagunas, la laguna de Varillos, la Salina Grande y la laguna de las Salinas, junto con los pequeños esteros, hay un rosario de pequeñas lagunas, de pequeños lavajos en los alrededores y bodones de todo tipo, pues llega a encharcar aproximadamente en invierno unas entre 600 y 900 hectáreas. Ahora bien, si la fuéramos a visitar en un momento de sequía como el actual, o en verano, encontraremos la mayor parte de esa superficie completamente seca. Y precisamente en este ritmo de encharcamiento como consecuencia de la pluviosidad y de desecación como consecuencia de la fuerte evapotranspiración del verano, encuentra un poco su sentido el trabajo de las gentes prehistóricas que trataban de obtener la sal. Bien, estas son las 3, la laguna de Varillos, la Salina Grande. El pueblo dominante es Villafáfila, dentro de lo pequeños que son los pueblos de esta zona, y esta sería la laguna que se llama de las Salinas o de Villarrín. En torno a ellas, como vamos a ver, hay numerosos yacimientos. Bien, una característica, como he dicho, son los fuertes contrastes estacionales. Ahí vemos, en efecto, las lluvias, las precipitaciones de primavera y las precipitaciones del otoño, y cómo queda ahí medio año prácticamente con déficit hídrico, lo cual produce su desecación. El aspecto que presentan en primavera y en otoño, en invierno y en otoño, es el que vemos en la parte de abajo, y la diapositiva de arriba desgraciadamente se ve mal por falta de contraste, pero es una estepa prácticamente seca en la que vemos algunos juncos, algunos carrizos, pero poca cosa más. Y el aspecto, encontré esta cita leyendo El viaje del Beagle de Darwin y me parecía bastante significativa porque responde al mismo régimen que algunas de las salinas de Patagonia que describía el investigador británico. Cuando leía un día me desplacé hasta un gran lago de sal o salina, salinas se llaman las de Villafáfila, porque tienen esa particularidad de que las aguas llevan una cierta concentración de sal que se encuentra a 15 millas de la ciudad. Durante el invierno consiste en una delgada lámina de salmuera que en verano se convierte en una pradera blanca nevada de sal. En efecto, son lagunas muy superficiales, tienen 60, 70 centímetros, 80 centímetros, 1,5 metros todo lo más de profundidad, y lo normal es que se acaben convirtiendo eso en una superficie completamente blanca porque la sal acaba precipitándose y acaba formando esa especie de nevado. La sal de las lagunas es algo relativamente insólito en la zona y procede del subsuelo. En realidad las aguas están lavando unos terrenos salíferos que son yesos y margas del Mioceno. Y las sales suelen ascender normalmente a superficie por capilaridad, esa es la gracia. En el siglo XVIII hay un intento de revitalizar unas salinas, la explotación de las salinas, con poco éxito en la época de Carlos III, y las gentes se afanan en buscar el río de sal del subsuelo, y es un río de sal que en realidad no existe. Es decir, que las gentes pensaban que había un río salado subterráneo, pero en realidad, repito, es solo la sal que impregna los yesos y las gredas y que asciende por capilaridad, no hay más. Bien, en la actualidad, este sector de las salinas de Villafáfila, como antes decía, es un sector muy deprimido, que solamente tiene el atractivo de una serie de visitantes a un parque natural que hay allí donde se pueden observar ese pájaro en trance de extinción en Europa, estepario, grandón, de 15 kilos prácticamente de peso, que es la butarda, la izquierda, y en este momento, todavía en este momento, a partir de este momento empezarán ya a decaer, hay también una junta muy importante de aves acuáticas, muy particularmente ánsares, que en los últimos años han llegado a contarse por decenas de miles, casi 40.000, rivalizando en cantidad con el descansadero de Doñana. Es dentro de la ruta norte-sur y sur-norte de estos animales un descansadero importante. Bien, si esta es la gracia que puede tener en la actualidad Villafáfila, no puedo ocultar, y a cualquier visitante le llamará la atención viendo el escaso tamaño de aquel lugar, que Villafáfila fue en la Edad Media, sin embargo, una zona de extraordinario dinamismo,
y que ese dinamismo se debió sobre todo a la explotación de la sal. A través de las fuentes históricas sabemos, de las fuentes escritas, sabemos que ya en el siglo X están operando lo que se llaman, en aquel momento aparecen ya bautizadas así, aparecen las pausatas, una especie de posadas que son las factorías salineras de la época. Y desde ese momento, desde el siglo X, la explotación de la sal en Villafáfila será continua prácticamente hasta comienzos del siglo XVI, y en el siglo XVI cae por completo. ¿Cuál es la razón? ¿Era mala la sal? No, es una razón que obedece a circunstancias de carácter geoestratégico. En realidad, como vamos a ver, Villafáfila es un punto en el noroeste de la meseta castellana que no tiene ningún otro saladar en 150 kilómetros a la redonda, y eso es lo que determina que en la Edad Media se convierta en un centro neurálgico para la obtención de sal por parte de las poblaciones de la mayor parte del Reino de León. En el siglo XVI, por el contrario, una vez terminada la Reconquista, una vez asentado el reino, las salinas del sudeste de la península ibérica y las salinas de Portugal y del oeste de Andalucía producen sal mucho más barata que la de Villafáfila. La circulación en una sociedad ya bien estructurada es relativamente sencilla y comienza a penetrar la sal del exterior hacia la meseta, hasta el punto de que en el siglo XVI se habla del contrabando de la sal que llega de Portugal a Zamora, más barata que la que producen sus propios saladares. Bien, en época medieval se puebla, como digo ahí, de capuanas, de cabañas, de pausatas. Las fuentes hablan de cocederos, es interesante, de eiras, de estanques, de molinos, de rayaderos, estructuras todas ellas relacionadas con la producción de sal. Algunas de ellas son las eras, son exactamente las mismas, son plataformas en las que se supone que la sal durante el verano se evapora como consecuencia de la fuerza del sol, aprovechando la energía solar. Los estanques lo mismo. Sin embargo, se habla también de cocederos, y el hecho de que se hable de cocederos obedece seguramente a que se está practicando un tipo de técnica de obtención de sal a partir de las mueras, que es muy parecido a aquel que Plinio atribuía a los celtas del norte de Europa y que decía que consistía simplemente en sustituir la energía del sol por la energía del fuego para ir concentrando las mueras hasta conseguir un producto macizo, hasta conseguir un producto sólido que sería la sal, bajo la forma de panes o de quesos, de lingotes, en definitiva. Es decir, que en Villafáfila encontramos esa circunstancia un poco distinta, que le hace un poco distinta que los saladares normalmente de costa. La impresión que da, digo ahí, es de enorme actividad, y una prueba de ello, desde luego, muy importante, es que entre el siglo X y la mitad del siglo XIII se pasa de 10 villas y aldeas en esta zona a 40, es decir, que prácticamente se multiplican por 4, perdón. Y nos puede parecer también significativo esta concentración de población comparándola con la actual, donde hay solamente, no llega a media docena de pueblos, porque Otero de Sariego ha sido ya completamente abandonado, en el mismo territorio en el que había esas 40 aldeas o villas en el siglo XIII. A partir del XIII parece que se inicia la decadencia. Y otra característica que no puedo evitar mencionar de las explotaciones de sal medievales es que, como ocurre en líneas generales con cualquier explotación de sal, luego a lo mejor incido un poco en ello, si es que me da tiempo, parece que se encuentra fundamentalmente en manos de los poderosos, la explotación de la sal. Ahí está la Iglesia, ahí están los nobles, ahí está el rey, que acaba adquiriendo también propiedades, que las utiliza para hacer concesiones, para facilitar la vida de algunos monasterios, para la dote de algunos de sus hijos, etcétera, etcétera. Todo ello, naturalmente, aparte de practicar un cierto régimen de monopolio, en el sentido de que hay fuertes impuestos a la producción y a la comercialización de la sal. Y con eso, nada, simplemente querría terminar mencionando, me parece importante este punto de referencia de lo que ocurre en época medieval, porque al fin y al cabo va a ser al final un poco el elemento que utilicemos
como referencia también para pensar si esa misma situación de aislamiento de Villafáfila no podía haberse dado de la misma manera exactamente en época antigua y en época prehistórica. Pero ahí abajo os pongo pues, que abastece a prácticamente el noroeste. En un primer momento yo creo que como consecuencia de la necesidad, antes de que avance la Reconquista, es el salín más importante en manos cristianas, de los del interior de este sector. Y a partir del siglo XII y del siglo XIII, sobre todo, bajo una forma claramente proteccionista. Villafáfila va a sobrevivir en gran medida, su sal no es la más barata de producir y en ese momento, repito, cuando empieza a estar un poco más estructurado el territorio, hubiera sido mucho más fácil abastecerse en las zonas litorales. Pero hasta el siglo XV prácticamente, tantos monasterios como esos que mencionamos ahí, leoneses, gallegos y ciudades importantes de aquella época como Astorga, León y Zamora son abastecidos por Villafáfila. Se podría decir hasta cierto punto que sobre Villafáfila recae durante mucho tiempo el aprovisionamiento de sal de todo el Reino de León. Y las cosas variarán un poco cuando nos movemos hacia el este a partir de la unión con Castilla, ya que ahí hay otra serie de salinas, todas ellas muy vitales. Aquí vemos muy bien las salines interiores de época medieval en un mapa de Gualcamarena y ahí vemos perfectamente el aislamiento de Villafáfila, lo que lo hace importante. La sal, hemos dicho que era un producto de primera necesidad, pero también es un producto geoestratégico. Afortunadamente es muy abundante en la naturaleza. Si la necesitamos tanto y no la hubiera, nos encontraríamos a un fuerte problema. Pero hay una dificultad añadida dentro de esa abundancia y es que tiene una distribución desigual. No tiene una distribución uniforme. De manera que, como decía hace poco tiempo un investigador francés, Jean-François Bergier, decía, seguramente en la antigüedad fue un bien geoestratégico tan importante como pudiera ser el petróleo en la actualidad. Bien, a la vista de este mapa, antes lo decía también, una cuestión que se suscita rápidamente es, ¿y Villafáfila en estas condiciones, en sociedades poco estructuradas también como las prehistóricas, no habría sido también un enclave fundamental a la hora de abastecer sal a las poblaciones que viven en el entorno? Repito que el entorno está prácticamente vacío de saladares. Bueno, pues en los años 90, aproximadamente hacia 1990, no me sé la fecha, publicamos algo a raíz de aquello, en una excavación de urgencia se descubrió un yacimiento, el yacimiento de Santioste, que luego veremos un poco mejor porque hemos vuelto a excavar en él, y aparecían ahí una serie de evidencias que de entrada se malinterpretaron. Había una ingente acumulación de trozos de cerámicas prehistóricas, es un yacimiento del bronce antiguo, si queréis del bronce pleno más o menos, del 2000-1500 a.C., y inicialmente se pensó que aquello había tal cantidad de cerámicas que probablemente se trataba de un testar, es decir, de los restos sobrantes mal cocidos de un taller de producción de vajilla, de loza de la época. Bueno, luego cuando vimos que se daban otras circunstancias, era un yacimiento inmediato al agua, en la misma orilla de la salina, y un yacimiento que incluso en los momentos de mayor pluviosidad incluso podía permanecer en parte encharcado. Se pensó que aquello no podía ser desde luego un lugar de habitación, no era demasiado practicable, que tal vez tuviera que ver con cierto aprovechamiento de las aguas saladas. Habían también muy abundantes restos de fuego, se suponía que podían haber servido para la concentración de mueras, y existía, lo que digo ahí, el briquetage, que es esa gran acumulación de cerámicas que recibe ese nombre, briquetage, es un término francés, como acumulación de restos de cerámica y que aparece asociado normalmente en las salinas de época histórica, las factorías salineras de época histórica, como los restos de vasos utilizados como moldes para la solidificación de la sal. Bueno, pues a la vista de eso se escribieron varios trabajos en los que se planteaban que en ese yacimiento se daban todas las circunstancias para poder interpretar en principio el sitio como un cocedero de sal, al estilo del que aparece en el dibujo de la diapositiva de abajo, de un libro de Agrícola,
del Re Metálica de Agrícola, en el que hablaba de los cocederos de sal, una de las muchas formas de aprovechamiento minero metálico en época medieval entre los germanos. Y de ahí surgió este dibujo que vemos a la derecha, en el que planteamos que tal vez ciertos hornos que habían aparecido servían para la concentración de mueras, que una vez que adquirían una cierta consistencia se vertían en moldes. Muy curioso que muchas de las cerámicas del briquetage no eran auténticas cerámicas cocidas, sino que eran terracotas, cerámicas secadas al sol, un producto muy barato, tendríamos que decir, ya que hay que utilizarles en grandes cantidades, siempre y cuando cumplieran bien las funciones de molde. Cuanto más baratas, evidentemente mejor. Esos moldes se habrían situado encima de unas peanas, como en el centro de Europa nos habían enseñado en algunos yacimientos mal documentados, por otra parte, que se daban encima de un lecho de brasas, donde se produciría la solidificación definitiva, ¿no? Y finalmente vemos abajo a un individuo que rompería los moldes para obtener los productos, estos en época medieval en Villafáfila se llaman quesos, en vez de panes o lingotes, les vamos a seguir llamando quesos, que probablemente servían ya tal vez modulados, por lo tanto con un cierto módulo de peso y de volumen, tal vez modulados, de los que la rotura de los moldes, cuyo resultado sería pues, la acumulación de esos restos de cerámica tan abundantes que veíamos antes. Bien, en el año 2007 planteamos un proyecto de investigación en momentos difíciles, con poca financiación, pero apelando a ciertos fondos europeos de una colaboración transfronteriza con Portugal, y esta investigación se planteó en una doble dirección, o como una actividad con dos actividades dentro de la planificación. Una de ellas sería intentar prospectar la zona y otra sería intentar excavar algún yacimiento para ver si confirmábamos efectivamente que eran factorías de sal. Y la prospección dio un resultado, los resultados que estamos viendo aquí. Fue una prospección relativamente sistemática, bastante cuidada, y el resultado fue el de muchos yacimientos en un espacio relativamente pequeño, una concentración grande de cerca de 60 yacimientos, son solo los prehistóricos. Es decir, que solo a mí me interesaban los prehistóricos, de momento los romanos y los medievales abundantísimos quedaron un poco al lado. Eso representaba una densidad, digo ahí, de sitios 4 veces superior a la de cualquier otro espacio de la provincia de Zamora. Luego parecía que las salinas, de alguna manera, habían representado un elemento de atracción para las sociedades prehistóricas. Había un hacinamiento de yacimientos ahí. Y luego otra circunstancia que me parece digna de mencionar ahora mismo es cómo la mayor parte de los yacimientos, o una gran parte de los yacimientos, se hacinan, se arriman literalmente a las salinas y quedan, como antes decía, quedan prácticamente en el borde de las mismas, de manera que en los momentos de máximo nivel lagunar, de máximo nivel de aguas en las lagunas, se encharcan parcialmente, lo cual parece que les desacreditaba como posibles lugares de habitación permanente de poblaciones sedentarias que ocuparan los sitios a lo largo de todo el año. Esa era una primera característica. Me parece que voy a ir dando para adelante y para atrás permanentemente porque no soy capaz de fijar en la cabeza, así de blanda está mi mente, si se da para adelante o para atrás para pasar. Bien, aquí tenemos un poco el resultado de la prospección. Y vemos a la derecha la adscripción cultural. Pusimos mucho énfasis en prospectar bien los yacimientos para intentar obtener elementos diagnósticos. Había bastantes materiales, por otra parte, de prospecciones realizadas desordenadamente antes en el Museo de Zamora, y ahí vemos que fuimos capaces de documentar un solo yacimiento neolítico, 13 yacimientos del calcolítico, 4 campaniformes, 30 del bronce antiguo, 3 del bronce medio. Al bronce medio lo llamamos al protocogotas de allí. Al bronce final, no sé si es muy exacto, porque el bronce final que llamamos cogotas con 4, el hierro con 4, el primer hierro, y el segundo hierro con 1. Vemos una distribución un poco particular. Y luego hemos dividido los yacimientos en aquellos que situamos, que decimos que están en el borde de las lagunas estrictamente y a más de 2 kilómetros de las lagunas. Y observamos la distribución que estáis viendo ahí,
como no todos los yacimientos están cerca de las lagunas, y os puedo decir además que en principio los yacimientos que se sitúan a más de 2 kilómetros de las lagunas son por regla general mayores, claramente mayores que los que están cerca. Los que están cerca de las lagunas tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, todo lo más, son relativamente pequeños. ¿Para qué pudo servir este gráfico? Bueno, pues para pensar que probablemente en el Neolítico los yacimientos a más de 2 kilómetros de la laguna y los pocos yacimientos que hay seguramente no tenían como objetivo fundamental la explotación de las mueras. En el Calcolítico encontramos muchos fuera, pero algunos dentro. Y de algunos de estos de dentro es interesante porque encontramos en ellos ya en superficie, en prospección, material de lo que llamábamos briquetage. Y distinguimos el material de briquetage no en todos los casos, porque hay cerámicas a veces que son las domésticas de cualquier sitio, pero sobre todo esa especie de terracotas, esas vasijas mal cocidas a las que antes aludía, que con mucha frecuencia además tienen fondos de cestería. Bueno, pues en el campaniforme 3 al borde de las lagunas y 1 fuera. En el bronce antiguo es muy espectacular, 26 en el borde de las lagunas y solo 4 fuera. En el bronce medio ninguno en el borde de las lagunas y 3 fuera. En el bronce final 2 y 2, en Cogotas 1. Y esto es un poco falso, porque en realidad son 2 yacimientos de la edad del bronce en los que aparecen 1 o 2 fragmentos de materiales Cogotas 1, hierro 1, 2 y 2 y hierro 2, 1. Bien, esto podría darnos una pista, tal vez, si es cierto que los yacimientos que están cerca son factorías, como digo, de producción de sal, podría darnos la idea de que el momento álgido de la producción de sal estuvo en el Calcolítico, tal vez y en el bronce antiguo, que decae extraordinariamente en el bronce medio y probablemente en el bronce final, en la época Cogotas 1, y en el hierro, aunque haya pocos yacimientos, probablemente no nos debemos fiar de que no funcionaran, ya que a partir de la edad del hierro se está produciendo un fenómeno de sinecismo que conoce muy bien mi compañero, voy a decirlo ahora, está por aquí el arqueólogo territorial de Valladolid, José David Sacristán Lama, por el cual los poblados se van haciendo cada vez más grandes, se van produciendo pequeñas concentraciones de pequeñas poblaciones previas, y en la segunda edad del hierro tenemos un solo yacimiento, pero que probablemente controla el territorio, la totalidad del territorio. Bien, esto, repito, era ya un elemento de referencia importante para pensar que seguramente se explotaba la sal. Aquí veis los elementos, cómo funcionábamos, cada yacimiento con sus elementos diagnósticos, y aquí están los yacimientos calcolíticos, algunos fuera del espacio lagunar, otros, por el contrario, relativamente cerca de las lagunas, prácticamente mojándose los pies. En el bronce antiguo lo espectacular es ver que hay muy pocos yacimientos fuera y la gran concentración que hay en el centro. En relación con el bronce antiguo hay una cosa que no puedo por menos de mencionar, y es que así como yacimientos calcolíticos hay muchos repartidos por toda la provincia de Zamora, en el inventario arqueológico de Zamora tenemos 30 yacimientos en este sector de Villafáfila del bronce antiguo, y en el resto de la provincia solamente hay 6. Es decir, que es una circunstancia verdaderamente excepcional. No se compadecen en número de yacimientos los que encontramos en el borde lagunar, en el entorno de las lagunas, con los del resto de la provincia e incluso con los del resto del centro de la cuenca del Duero. Es verdad que en las zonas marginales hay más, y sobre todo en el Alto Duero. Los materiales más o menos representativos del momento. En el bronce medio y final hay alguno. Estos van juntos, protocogotas y cogotas, hay algún yacimiento más o menos próximo, como vemos, pero en general fuera, son los materiales estos de las cerámicas del Boquique, etcétera, etcétera. Bien, esto es interesante a lo mejor también porque nos permite pensar, muchas veces podríamos decir, hombre, ante un bien estratégico, seguramente la explotación fue continua y mantuvo el mismo tono a lo largo de los tiempos. No, pues da la sensación de que hubo ciertas fluctuaciones, y probablemente sea una pregunta importante a hacerse de cara al futuro, ¿no? Intentar saber a qué responden esas circunstancias. Bien, aquí volvemos a ver el mismo mapa de antes, pero ahora voy a hablar un poco, me queda un poco de tiempo todavía, Ramón.
30 minutos, me parece que me ha robado 5, Ramón, pero vamos a continuar. Bueno, pues la segunda fase fue llevar a cabo excavaciones que confirmaran que los asentamientos no eran lugares de habitación y eran factorías. Y elegimos 3 de entrada, uno de la primera edad del Hierro, Fuente Salina, cerca de la laguna de Varillos, Molino Sanchón, otro, en una laguna intermedia, hay un emisario, hay un canal que se llama el Canal de Riego, entre la laguna de Varillos y la laguna Grande, y el tercero fue Santioste. Molino Sanchón, la verdad es que no podemos negarlo, nos dejamos llevar un poco a la hora de elegirlo, porque aparecía bastante material, bastantes cerámicas campaniformes en superficie. Habíamos recogido cerca de un centenar de cerámicas campaniformes tiempo-ceros en superficie, y Santioste era aquel viejo lugar en el que se había intervenido en los años 90, que lo elegimos por una razón obvia. Allí los indicios de producción de sal en un cocedero eran bastante claros, y por mal que se dieran las excavaciones en otros lugares, en este caso, siquiera ampliando el área de excavación y documentando mejor los restos que había, garantizaban un poco saber que llegábamos a una factoría propiamente dicha. Bueno, no voy a hablar de Fuente Salina, tampoco voy a hablar de que fracasáramos, documentamos algunas estructuras de combustión, pero lo cierto es que no hemos documentado restos de briquetas. Allí fuimos porque había muchas cenizas en superficie, un cocedero de sal produce un muladar de cenizas verdaderamente extraordinario, además de un gran briquetas, y al haber tanta la acumulación de cenizas pensamos que tenía que estar cerca. Hemos dado con estructuras de combustión, pero no suficientes para decir que es una factoría de producción de sal. En Molino Sanchón y en Santioste, por el contrario, así. Y en Molino Sanchón, ahí vemos la posición es esa, entre la laguna de Varillos y la Salina Grande. Hay una laguna más pequeña y hay el canal de riego. Son 2 yacimientos, como vamos a ver, enfrente del canal de riego, que es este, está a los 2 lados del lugar. Aquí vemos cómo no hay laguna prácticamente que valga, es una fotografía aérea en verano, y se puede apreciar que esto es un secarral, prácticamente un desierto. Y aquí vemos como parte del yacimiento, en este momento es una tierra de cultivo, por ahí vemos por dónde discurre el canal de riego, y este es el lugar en el que habíamos descubierto en superficie materiales suficientes, metido prácticamente en la laguna, y que nos daba pie a pensar que podía ser. Antes de comenzar hicimos un estudio geomagnético, lo hizo un profesor de la Universidad de Múnich, Helmut Becker, y dio estos resultados. Nos parecieron muy esperanzadores, porque todos los puntos negros muy oscuros, en opinión de Becker, eran estructuras de combustión. Él hablaba directamente de hornos. Por lo demás, veía algunas otras cosas que tendremos que contrastar en el futuro. Y la excavación se llevó a cabo en el verano de 2009. Se excavaron una zanja de 18 metros por 3, 56 metros cuadrados, en varias unidades distintas, y en ellas se han podido descubrir 3 fases prehistóricas y una fase ulterior medieval, con una necrópolis que dio mucho a guerra. Lástima haberla encontrado, pero hubo que recuperarla como Dios manda. Y lo cierto es que reconozco que me interesa más, me pareció mucho más atractiva la documentación de abajo. Y las 3 fases de abajo son más bien 2 subfases y una fase, la fase 1 con 2 etapas A y B, y la fase 2 con bastante material campaniforme, como luego vamos a ver. En la fase 1 lo que encontramos son una serie de pozos excavados en el terreno de hasta 2 metros prácticamente de profundidad, amortizados al cabo del tiempo, y luego aparecían todo ello en 1,60 aproximadamente, en el lugar que más, 1,60 de potencia, no mucho más. Aparecen restos de briquetas prácticamente alrededor, y aparecen también las estructuras de combustión en las que se producían los quesos de sal. Es decir, que teníamos prácticamente todo. Uno puede preguntarse por qué los pozos. Bueno, los propios textos medievales dicen ya en Villafáfila que la época de extracción de sal es solamente el verano. Y eso está perfectamente justificado, porque durante el invierno y la primavera y el otoño hemos dicho que el nivel de aguas es muy elevado y por lo tanto la concentración, la ley de sal en el agua es muy baja. Cuanto más baja sea la ley de sal, más energía hay que gastar en concentrarla, ¿no? Bueno, pues en este caso la impresión que tenemos es exactamente la misma. Los pozos hacen falta porque las lagunas han desaparecido en verano de la misma manera,
y hay que buscar el nivel freático por debajo, hay que buscarle por debajo de la superficie del suelo, pero es obvio que habiendo menor cantidad de agua, la ley de sal evidentemente es mayor. Esta es una cosa que hemos podido confirmar nosotros modernamente. De ahí se sacaba el agua. Después lo que sabemos es que se llevaban, lo vamos a ver luego mejor, a las estructuras de combustión, que son una especie de hoyos relativamente superficiales, más o menos circulares, que aparecen cubiertos por peanas, y sobre esas peanas se colocaban los moldes, las cerámicas, los moldes, aparecen cubiertas literalmente entre las peanas estas superficies por unas cenizas blancas que deben ser de combustión de paja en gran medida, de paja y de ramaje muy fino, probablemente también hojas de encina, como veremos luego a través de los análisis antracológicos. Y luego el resultado también es que alrededor de todo ello, y hoy tendría que decir que sin demasiado orden aparente, se encuentra el briquetage prácticamente por doquier. Es decir, que después de secar la sal, les llamamos secaderos, de hecho, les llamamos secaderos, después de secar la sal, el producto, uno de los productos, además de la sal propiamente dicha, sería el briquetage que aparece. Además aparecen ciertas balsas de decantación, algunas con una especie de ombligo en el fondo, que aparecen con sedimentos de barro muy fino. Claro, del pozo debe salir un agua relativamente sucia y la dejan decantar en este tipo de balsas. Y aquí vemos en la parte de abajo, que es el mismo área de secadero que estamos viendo ahí, y vemos una serie de hoyos de poste. Es complicadísimo, está completamente lleno de hoyos de poste y deben ser estructuras que están de alguna manera sirviendo como parapetos de las estructuras de combustión. Una de las claves, lo sabemos también a través de arqueología experimental, que no he hecho yo, pero se han hecho muchas experiencias de este tipo, para que se consiga un queso de sal muy compacto y en el que tenga sentido la modulación. La modulación entendemos que es la correspondencia que hay entre volumen y peso. Bueno, pues si se hace en un fuego muy rápido, lo normal es que queden muchas burbujas de aire en el interior de la sal. Y por el contrario, cuando se seca la sal a 60-80 grados, y esa es la razón de utilizar paja, en un fuego relativamente lento se consigue ya una sal mucho más compacta y, repito, que responda mejor a ese ejercicio posible de modulación que se diera. Si esto se dedica a la comercialización, era mucho más cómodo saber medir por volumen que por peso, siempre y cuando no nos la dieran con queso, pensando efectivamente que la mitad de lo de dentro estaba completamente hueco, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, da la impresión, por lo tanto, de que hay unas protecciones, unas estructuras, en algunos casos parece que perfectamente circulares, pero hemos abierto tampoco área que no podemos ahora mismo, no conocemos muy bien cómo funcionan. Aparecen los hoyos de poste de las de arriba perforando los pisos de las de abajo y en realidad, como veis aquí, hay una sucesión de capas, luego vamos a ver las de los pozos, que hablan de distintos momentos de actividad, muchos momentos sucesivos de actividad. No es un momento en el que se ha producido mucho, sino probablemente muchos momentos en los que se ha producido poco. Bien, aquí vemos las fases y las cronologías de Molino Sanchón, vemos la complejidad de las unidades estratigráficas, el cocedero inferior, con briquetage, vertedero, niveles de cocedero y pozo. En la fase 2, con sellado de gredas, esto es una cosa sobre la que a lo mejor vuelvo luego si me da tiempo, con nuevos hoyos de decantación y cocedero superior, le llamamos, y arriba la necrópolis medieval. Y ahí veis las fechas de carbono 14 obtenidas, calibradas para las dos fases inferiores, fechas relativamente elevadas a lo mejor para el inicio de Cienpozuelos. Yo recordaba que en Yeseras, hace poco en algún trabajo que hacíamos, las fechas más viejas de Yeseras dice que van calibradas para el campaniforme al 2250 más o menos. Esto se remite a un momento un poco anterior, pero bien es verdad que la curva de calibración en la segunda mitad del tercer milenio es muy complicada, de ahí que nunca pondría la mano en el fuego por estas fechas de manera radical. En todo caso, sí que debo decir que prácticamente solo hay campaniformes cienpozuelos, estos típicos de la meseta y del interior sobre todo, pero hay alguna pieza, muy poquitos, algunos en los comienzos, campaniformes marítimos. Bueno, no voy a decir mucho más de esto, simplemente ahí ves un poco el aspecto que puede tener el briquetage en uno de los perfiles. El briquetage es agobiante para los arqueólogos, de la misma manera
que no hay nada más desesperante para un excavador de un dolmen que adentrarse en una cámara que ve completamente violada y destruida. No sabe uno ya qué hacer con los huesos, cómo aparecen, etcétera, etcétera. Pues con el briquetage aparece un poco lo mismo. Os puedo decir que el Molino Sanchón, en solo la mitad de los 54 metros cuadrados, sí, 54 metros cuadrados, hemos recuperado 30.000 fragmentos de cerámica, hemos trabajado con una selección representativa, sesgada por lo tanto, ¿no?, de 5.624 fragmentos, y la distribución que tenemos es la que estáis viendo ahí, cerámicas lisas, la gran mayoría. Pues digo que es sesgado porque están todos los fragmentos decorados y todos los galvos y los bordes, naturalmente, y decimos que hay cerámicas campaniformes, veríais, hay muchas, o sea, hay cerca de 5 centenares, es uno de los yacimientos con más cerámicas campaniformes de la meseta norte, el que más probablemente, y uno de los que más en la península ibérica, y cerámicas no campaniformes decoradas, las que estamos viendo ahí más o menos. El campaniforme, repito, es muy abundante, 100 pozuelos, y bueno, aquí tenemos simplemente una muestra, pues con los tipos usuales, ¿no? Hay los vasos, las cazuelas y los cuencos, aparecen los grandes recipientes, las grandes tinajas con decoraciones un poco más toscas, de tipo silos vaquera, etcétera, etcétera. Y veis cómo aparecen, a veces fragmentos realmente muy grandes, como luego vamos a tener que ver. Y me interesa casi más, puesto que es menos conocido, cuál es la cerámica de briquetage. Siento que los dibujos se han velado un poco ahí abajo, cerámicas lisas que están anunciando ya los perfiles del bronce antiguo, con esta especie de baquetones cerca de los bordes, también con bordes con ungulaciones, y estos son los fondos, estos a los que aludía antes, de cerámicas no cocidas, realmente no cocidas, y que tienen decoración de, no se verá menos todavía, no está tan mal, con decoraciones de cestería, con improntas de cestería. La utilización de cestería en cerámicas a mano es perfectamente habitual, es decir, que yo diría que en el 50% de los buenos vasos están moldeados en un cesto. Otra cosa es que después las gentes tienen la preocupación de revestirle de barro el fondo, y solo en condiciones muy excepcionales se separa de mala cocción, se separa el apósito y asoma la cestería. En este caso es que no se han preocupado prácticamente por cerrarlo. Y aquí tenéis la recreación de la primera fase de Molino Sanchón. Un individuo, suponemos que con una manga, está sacando de un pozo el agua. En la siguiente está llevando las salmueras a un fuego con una especie de peanas ahí, ¿no? No son vasos muy pequeños en todos los casos, pero sí que hay vasijas de diferente tamaño. Los investigadores franceses nos insisten mucho, porque hay ahora algunos yacimientos en los que se está reconstruyendo, debo decir que no con la misma exactitud, la cadena operativa, que tienen que aparecer vasos de muy distintos tamaños, pero muy modulados. Nosotros de momento no vemos tanto, y da la impresión de que al final se acumula el briquetage con toda la porquería, con todas las cosas, y en la segunda fase parece que hay un sellado de gredas que no hemos tenido la oportunidad todavía de que lo vea un sedimentólogo, y yo todavía no tengo muy claro que sea un sellado artificial como se ha reconstruido aquí, o si no es un ascenso de las lagunas durante un periodo un poco no demasiado corto, puesto que los análisis polínicos, que tienen problemas, vamos a verlo luego, si me da tiempo, parece que hablan de que al final de Molino Sanchón, después de un periodo térmico y muy seco, muy térmico y seco, en época campaniforme, que se reproduce luego en el bronce antiguo, en el medio hay una pulsación húmeda que a lo mejor podría responder a un ascenso de las lagunas. Nada, los hoyos de decantación también, y un nuevo cocedero superior. Esta es la situación. Bien, no cuento muchas más horas porque no tengo más tiempo. Santioste está localizado en la laguna de las Salinas, es el otro yacimiento, el viejo yacimiento. Ahí vemos que es una península, y esta es parte de la salina, en este momento completamente seca y con un canal. Están destruyendo las salinas, casi lo han intentado, claro, con objeto de hacerlas permanentes, por aquello del turismo, se supone, pues han intentado ahondarlas en algunas ocasiones, y lo que han hecho es romper un poco el viejo equilibrio que han tenido de toda la vida. Ahí vemos la península en la que excavamos también. Este es el aspecto un poco del cocedero en uno de los niveles. En el nivel superior, como vemos, hay una serie de estructuras alargadas,
que no tienen nada que ver, no tienen correlato el Molino Sanchón. En este caso se excavaron, no sé los metros que son, pero también cerca de 50 aproximadamente, un poco menos, a lo mejor 30 metros, y también 3 fases, 2 de hornos muy particulares, distintos, y en la base un cocedero muy similar al de la parte superior a los de Santioste. Los de Santioste serían estos, ahí veis las peanas de nuevo. Es muy curioso porque esto comenzó, son peanas verticales que recuerdan un poco a los morillos calcolíticos, estos de barro, pero solamente sin cuernos, verticales simplemente, tal como los estamos viendo ahí, y en este caso estaban muy blandos todavía con parte del agua y se excavaron en parte. Es decir, que solo nos dimos cuenta, como veis, en un determinado momento de que nos estábamos quedando sin morillos y que nos les habíamos llevado con el sedimento, en pequeños pecados que hay que ir contando. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la base de Santioste, donde hay 3 cerámicas campaniformes solamente. Da la impresión de que es de un momento un poco más avanzado, pero hay cierta coincidencia de fechas también con las de Molino Sanchón. Y en la parte de arriba ya no aparecen ese tipo de secaderos, ya aparecen estos hornos, unas estructuras de combustión bastante más serias que se suelen alimentar por uno de los extremos. Yo creo que eran estructuras de combustión que tenían una chapa de barro, simplemente una chapa de barro, pero no hubo manera al señor que hacía las reconstrucciones de convencerle que habían aparecido las chapas de barro, e incluso con las grandes vasijas, en algún caso en la parte superior. Él sostuvo que tenía que haber unas placas de piedra y las ha situado arriba con el fuego. Esto es lo que tienen los sabios técnicos, que decía que era imposible que hubiera una bóveda de barro en estos barros. Yo sostengo que la había y que era como era. Y esto es lo que se da en la fase 2 y en la fase 3. Como vemos, ha cambiado un poco la tecnología en relación con el periodo anterior. Los materiales de Santioste son más bien este tipo, el hachas de superficie, pero vamos, va muy bien, ¿no? También con las cosas del bronce antiguo. Las fechas de carbono 14 son antiguas para la fase inferior y ya nos llevan, por el contrario, al bronce pleno en la zona más baja. Y aquí hablamos habitualmente de 3 fases distintas, cocederos inferiores, que serían un poco el momento inmediatamente posterior a Molino Sanchón, los hornos, y pone ahí inferiores y superiores, la fase de los hornos, sobre todo, y luego hablamos de una tercera fase, y la tercera fase ya no es de actividad, y corresponde a la clausura del yacimiento. Y la clausura del yacimiento es que parece que se ha cerrado la actividad y vamos a encontrar, vienen de arriba, ha habido que datarles para saber un poco la relación que tenían, porque no tenía vínculo estratigráfico, por decirlo de alguna manera, era una intrusión que venía de arriba desde el nivel de Arada, y han aparecido 2 documentos que yo creo que son muy interesantes. Uno de ellos un enterramiento de una niña que presentaba este ajuar sobre el que luego volveré probablemente un poco. Y me parece interesante porque, al fin y al cabo, dentro de su particularidad, Santioste es una mina, y Molino Sanchón también, ¿no? Una mina particular, pero es una mina. Y ayer, ya no sé quién lo decía, pero lo podría haber dicho, lo decía Beatriz Comendador, y lo dijo el año pasado, como me imagino que aquí hay mucha gente, visto el interés de los cursos, que repite, lo comentó seguro el año pasado, el año antepasado, Miguel Ángel de Blas. Es una costumbre muy acendrada que en las minas se acaban haciendo depósitos funerarios. Y Miguel Ángel de Blas sostiene, a la vista de lo que ocurre en multitud de minas del resto del mundo, no solo del resto de Europa, que se trata de mecanismos de compensación, que la minería es una actividad depredadora que está alterando un poco el orden natural. El hombre no espera a que las cosas que han madurado en el vientre de la diosa Tierra, de la diosa Génitris, los saque a la superficie, y lo que hace es entrar a su interior, penetrar al útero materno, en definitiva, para extraerlos. Es decir, que es una actividad de alguna manera profanadora. Y se sostiene que los enterramientos constituyen, como digo, un mecanismo de compensación,
que es una manera de devolver a la tierra parte de lo que se le ha quitado. Bueno, pues esto de alguna manera respondería prácticamente a lo mismo, ¿no? Sería un mecanismo de compensación. Y ese mecanismo de compensación, si soy capaz de avanzar, este año se ha completado con una nueva evidencia que yo creo que funciona bastante bien también con el asunto. Por eso digo, hay un nuevo depósito compensatorio en Santioste, hay el cuerpo completo de una ternera. Uno puede pensar, hombre, es el cuerpo de una ternera, al fin y al cabo sería un animal enfermo. Adelanto que era enfermo, porque Corina Liesau asegura que se trata de un animal tuberculoso, pero el que haya vivido en el medio rural, allá a mediados de los años, no voy a decir que sea un privilegio, pero a algunos nos ha pasado, a mediados del siglo pasado, sabe de la resistencia del paisano por tirar un animal que comienza a manifestarse enfermo. Antes de que enferme del todo y se muera y el veterinario le obligue a enterrarlo y a tirarlo y a quemarlo, normalmente cuando empieza a adelgazar se lo comen, ¿no? Es un poco la situación. Bueno, pues en este caso no sabemos si también se está intentando dar gato por liebre a los dioses en la ceremonia, la Dea Genitris de la que hablaba, en la ceremonia compensatoria, pero lo cierto es que no ha habido aprovechamiento cárnico del animal y se le ha depositado allí. Aparece esta punta, muy típica también del bronce antiguo, y la cronología que tiene el depósito lo veíamos antes, es 1600, 1500 aproximadamente, es la última fase del yacimiento. Bueno, pues es una cosa, me parece que es algo relativamente interesante. Y en relación con esto, me parece también interesante poner de manifiesto la posibilidad, o por lo menos estos dos documentos, sobre todo el primero, el del enterramiento, da pie a entrar ya no en cuestiones tecnológicas, que hemos visto que de alguna manera creemos saber cómo es la cadena operativa de la producción de sal en época prehistórica, sino también en algunos aspectos sociales de la explotación. Y es bastante, me parece que es bastante significativo, o podría ser bastante significativo, la valoración del ajuar de la señorita, tiene 13 años, nos dicen aproximadamente, enterrada en Santioste. Una profesora francesa, Maguelone Toussaint-Samat, que es especialista en historia de la sal en Francia y sobre todo la historia de la sal en época medieval y en la época moderna, encabeza uno de sus libros con una frase muy sugerente, propia suya, diciendo que la explotación de la sal siempre se ha realizado bajo la égida de los poderosos, el control de un bien de primera necesidad, en definitiva. La misma imagen que podría transmitir el Imperio Británico controlando la sal en la India y la misma imagen ofreciendo la cruz en vez de la cara que representaría, por ejemplo, la famosa Marcha de la Libertad de Gandhi en la India, cuando termina a orillas del mar de Omán, simbólicamente recogiendo unos fragmentos de sal y llevándose unos fragmentos de sal, algo que solo estaba permitido a la propia corona inglesa, ¿no? Era la Marcha de la Libertad. Bueno, pues en este caso, esa observación de Maguelone Toussaint-Samat podría ser, nos da pie a pensar, los arqueólogos siempre utilizando hipótesis, ¿no?, de cualquier lugar, en definitiva, cualquier otra experiencia humana, de cualquier época, de cualquier momento, de cualquier lugar, decir, bueno, ¿y aquí quién controlaba, quién producía la sal? Bueno, pues el ajuar de la muchacha de Santioste, que es un ajuar del bronce antiguo, como antes he dicho, en los inicios de del bronce, presenta dos elementos que nos permiten afirmar sin ambaje rotundamente que se trataba de un individuo de una alta posición social. Y los dos elementos son unas cápsulas de plata y un elemento de marfil africano, de marfil, un pequeño botón de perforación en ubi. En la meseta es muy poca la documentación que hay de esta época, un poco como en Galicia, ¿no?, también. Entonces hay que volver los ojos a otros lugares. ¿Y dónde conocemos mejor este periodo en la península ibérica? Pues sobre todo en el Argar, ¿no?, en el sudeste. Y ahí tenemos la clasificación de Lul y de Estevez de las tumbas de las argáricas para hacer un intento de clasificación social. Y habla de 5 grupos sociales distintos en función de la riqueza de los ajuares. Y los guerreros con ajuares muy ricos, en segundo lugar los familiares de los guerreros. Bueno, pues el ajuar de la niña de Santioste se correspondería perfectamente con ese segundo grupo social, que
que sería el de los parientes de los individuos que se encuentran al frente de la comunidad. Esto, por lo menos, permite sospechar que tal vez es una actividad que se encuentra en manos de los más poderosos. Uno puede sentir cierta tentación, ¿no?, a pensar de esta manera, pero al mismo tiempo también le frenan otras cosas. Si hay al mismo tiempo funcionando, como estamos diciendo, más o menos al mismo tiempo, 30 factorías, ¿qué posibilidades hay de controlar 30 factorías al mismo tiempo? Es decir, no son demasiadas factorías para que lo controlen solamente el grupo social o el segmento social dominante. Bueno, la impresión que producen 30 factorías en todo ese lugar es que el agua de las salinas es res nullius, es una cosa que es de nadie, o si queréis res pública, es una cosa que es de todos, ¿no? Bueno, pues ahí en esa ambigüedad nos tenemos que manejar a la hora de interpretar estos datos. Pero al mismo tiempo, eso lo pensábamos ya cuando apareció la tumba de la niña, pero también nos llevan a pensar un poco de la misma manera los restos campaniformes. ¿Cómo hay 500 fragmentos? ¿Cómo es que hay cerámica campaniforme en el briquetage de Molino Sanchón? Teóricamente tiene que ser el precio, el valor y el precio, el coste de producción, en definitiva, de una cerámica campaniforme, ya lo dijo Clark en el año 70 y tantos, es muy alto. Hay quien dice que para fabricar un vaso campaniforme a lo mejor hacía falta un día completo, prácticamente. Es decir, que es una inversión muy fuerte. ¿Qué sentido tiene que haya cerámicas campaniformes en un briquetage? Bueno, pues es probable que no sean las cerámicas del briquetage. Yo lo dije inicialmente. Al valorar las cerámicas de superficie dije, bueno, pues son la heráldica de un grupo de poder, de una élite social, que probablemente se está sirviendo de esa heráldica, como digo, para declarar, para publicitar que se trata de una actividad restringida y exclusivamente en las manos de esa posible minería. Bien, hoy casi podemos garantizar que la cerámica campaniforme no es de briquetage. A través de algunos análisis da la sensación de que ha habido un tratamiento de arcillas. Es una cerámica un poco especial en relación con las contrarias y sobre todo tiene una proporción de cloro muy inferior a las cerámicas de briquetage, menos de la quinta parte. Seguramente no ha servido para el beneficio del cloruro sódico y para la solidificación del mismo. Y la sospecha que podemos tener es que se haya utilizado para algunas ceremonias. La idea a mí que me llevó inicialmente es a pensar en el Ventorro o a pensar en Zambujal, donde los campaniformes aparecen, por ejemplo, asociados, en la Bauma del Serrat del Pont, aparecen asociados a la actividad metalúrgica, a una actividad de las élites, a una actividad elitista completamente, ¿no? Y en este caso tal vez pudo ocurrir lo mismo que en la sal. Bueno, pues la sensación que tenemos, en algunos casos al menos, es que los campaniformes se han utilizado en algunos rituales. Tal vez en rituales compensatorios también. Esta vasija formidable, que tiene medio metro de ancho y está prácticamente entera, fue depositada en el mismo momento en que se clausuraba un pozo. El pozo, uno de los pozos de la fase 1. Y eso es algo que se repite con bastante frecuencia en casi todos los pozos. Y en algunos pozos incluso aparecen cerámicas simbólicas, las típicas cerámicas con ciervos, que sabemos que se dan en lugares ceremoniales en el mundo, en el círculo del grupo campaniforme de Cienpozuelos. En fin, me gustaría contar alguna cosa más, sobre todo me gustaría hablar 3 minutos del futuro del proyecto. Hay muchas preguntas todavía que hacerse. Afortunadamente, incluso en estos momentos difíciles, hemos encontrado gente con sensibilidad hacia la arqueología como el alcalde de Boiro y vamos a tener campaña también este verano, una pequeña campaña que vamos a centrar en el Molino Sanchón. Y está destinada, por una parte, a realizar un estudio paleoecológico un poco serio. Es difícil, porque las veces que se han intentado obtener una columna de polen larga de las lagunas no se ha conseguido porque los pólenes se conservan mal en el medio lacustre salino. Tenemos los datos polínicos de la trayectoria que han proporcionado los yacimientos, pero sería muy interesante conocer los otros. Y sería muy interesante porque a través de algún dato perdido, de algún viejo informe del parque, se dice que en algún momento las salinas no han sido tales salinas, sino que han sido lagunas de agua dulce. Entonces, una de las preguntas es, en los momentos de una fluctuación climática más húmedos, ¿un excesivo endulzamiento de las salinas pudo haber sido la causa de que se interrumpiera la producción de sal?
pero pueden ser muchas otras causas. Puede ser una mayor todavía desestructuración del territorio, ¿no? O al contrario, una mucho mayor estructuración del territorio. Cuando la estructuración política es mayor en el medievo, se hunde Villafáfila. Y al mismo tiempo también podríamos decir que sin la estructuración que lleva a producir en masa y que permite la circulación del producto, Villafáfila tampoco tiene sentido como lugar de producción en masa. En fin, me gustaría contar un poco más el proyecto de futuro, pero ya he gastado bastante más tiempo del que debía. Así es que muchísimas gracias por su atención. Y como luchador de sumo, ¿no?, que echa un puño de sal en el tatami para neutralizar a los malos espíritus y desear suerte, ahí va mi puño de sal también sobre esta sala.